mis amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el amplificador Taramps de Big Boss 3 Bass. Este es un amplificador de 3000 vatios que tiene como características ser un amplificador múltiple impedancia. Así puede ser usado desde 0,5 ohmios hasta 2 ohmios. Así vamos a tener 3000 vatios en su salida. Muy importante, este amplificador también tiene 108 efectos de iluminación en su panel, que puede ser cambiado por esta clave aquí en el panel. ¿Ok? Vamos a ver algunos detalles y también sus paneles de alimentación y de ajustes. Vamos a ver en detalles. Aquí podemos ver el panel de alimentación, donde tenemos los dos Smart Coolers para ayudar en la refrigeración. Aquí las entradas de alimentación, donde tenemos positivo y negativo, donde podemos poner aquí cables 0 GAUX 50 milímetros. Y aquí su entrada para el remote. Otro punto muy importante, vamos a ver el panel de ajustes. Aquí en el panel de ajustes tenemos la entrada RCA, una salida True para poner en otro amplificador. Aquí tenemos el control de ganancia, ahora desde 0,2 voltios RMS hasta 4 voltios. Muy importante. Aquí tenemos los RayPass, donde se empieza la respuesta del amplificador. Aquí entonces puede ser un ajuste variable de 8 Hz hasta 30 Hz. Entonces podemos aquí manejar el inicio, donde se empieza la respuesta para los bajos. Aquí el Low Pass. Entonces tenemos el final de la respuesta del amplificador. Entonces puedo variarlo de 60 Hz hasta 200 Hz. Entonces, la respuesta de ese amplificador, que es un amplificador bass, va desde sus 8 Hz hasta 200 Hz. Aquí tenemos el Bass Boost, donde tenemos el control de la frecuencia central del Bass Boost, que puede variar de 35 hasta 60 Hz. Y aquí el Boost, la ganancia del Bass Boost, de 0 dB hasta más 10 dB. Aquí tenemos la salida para los altavoces, positivo y negativo. Y aquí tenemos la entrada para el Monitor Level Remote. Aquí podemos usar el monitor LED M1 sin problemas para tenermos la indicación de on, clip y protección sin problemas. Aquí solo hacer la conexión muy sencilla. Para esto puedo usar así, o también puedo usar con el Monitor Level Remote. También solamente muy sencillo hacer la conexión del cable. Aquí voy a tener también on, clip y protección, pero también tengo el control de volumen del amplificador. Entonces podemos usar los dos monitor level o monitor LED de Taramps. Ok. Un punto importante, aquí tenemos el botón que hace el cambio de los 108 efectos del panel frontal. Punto importante también, como es un amplificador que tiene su impedancia variable, su impedancia multiimpedancia, entonces es un amplificador que puede trabajar desde 0,5 ohmios hasta 2 ohmios. Entonces
La diversidad de ejemplos de uso que tenemos aquí es muy grande. Así puedo usar en un altavoz de 3000 vatios, doble bobina de un ohmio, sin problemas. Puedo trabajar con un altavoz doble bobina de 2 ohmios, también sin problemas. Puedo trabajar con un altavoz doble bobina de 4 ohmios, sin problemas. En estos 3 ejemplos voy a tener 3000 vatios en la salida, porque estoy adentro del rango de impedancia que este amplificador trabaja, que es de 0,5 ohmios hasta 2 ohmios. Muy importante. ¿Ok? Para su alimentación, la sugerencia es trabajar en mínimo con 150 amperios hora en baterías, pero por su dinámica, principalmente cuando se trabaja a muy baja impedancia, es tener aquí un poco más de corriente por sus picos. Este amplificador tiene una característica muy interesante, que es tener una dinámica de potencia muy grande. Entonces, contiguamente tenemos a la 3000 vatios, pero cuanto más acerca de los 0,5 ohmios, mayores son los picos de potencia que puedo tener. Así puedo llegar a potencias muy grandes por cortos espacios de tiempo. Así es muy importante tener cables compatibles y también tener la corriente necesaria. Así, una sugerencia es tener en mínimo de 150 amperios hasta 190 amperios hora en baterías. ¿Ok? Así como vimos, este es un amplificador hecho especialmente para sus bajos. Es un amplificador bass que tiene un sistema de iluminación increíble para su sistema y que tiene también una tecnología donde puedo usar de 0,5 ohmios hasta 2 ohmios para mis bajos, que tiene también una dinámica excepcional. Y puedo usar con el nuevo monitor Level Remote. Así voy a tener el control del amplificador a mi mano. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!